Hablemos de todo. 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 Hola mis amores, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a otra entrega más de Hablemos de Todo con Condesa. Y me encuentro con uno de mis invitados, mejor dicho, parte del equipo favorito de este programa y es el doctor Miguel Montero, ginecobstetra, especialista en fertilidad, entre otras cosas. Y a propósito de que hace un tiempo estuvimos hablando del virus del papiloma humano, hoy vamos a darle continuidad porque este deja lecciones que pueden afectar la fertilidad, entre otras cosas, e incluso pueden provocar el cáncer cérvico uterino. Doctor, bienvenido, Hablemos de Todo con Condesa. ¡Tan bello! Aquí no viene gente fea, ni gente que no esté preparada. Yo soy la envidia de todas las mujeres por estos invitados que me gasto. Gracias. Para mí siempre un honor fomentar la prevención en salud en la República Dominicana y más con temas de interés social. Un tema de lesión de bajo y de alto grado. De hecho, toda persona o todo paciente o toda mujer que se haga una citología o un Papa Nicolau y sale alterado puede tener unas lesiones de esta de bajo y alto grado. Y hoy nosotros vamos a desarrollar los llamados NIC, NIC 1, NIC 2 y NIC 3. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hacer un cono? ¿Cuándo debo de darle seguimiento? Todo esto lo vamos a desarrollar en Hablando de Todo con Condesa. Doctor, normalmente esas lecciones vienen después de que se diagnostica el virus del papiloma humano o tiene que ver con alguna otra enfermedad de transmisión sexual también. Sí, las lesiones preinvasivas o de bajo y de alto grado, el agente etiológico principal es el virus del papiloma humano. A sabiendas de que el virus del papiloma humano, 8 de cada 10 personas van a estar en contacto con él. Por eso, las lesiones de bajo y de alto grado son tan importantes desarrollar este tema. ¿Cuál es la diferencia entre una lesión de bajo grado y una de alto grado? Ok, las lesiones de bajo grado son los llamados NIC 1. Antes se le llamaba displasia leve. Nosotros Ay, qué fea esa palabra. Sí. Desde que uno escucha esa palabra, uno piensa de una vez en cáncer, doctor. Sí, mira, y por eso a medida que pasa el tiempo se han cambiado la terminología. Por ejemplo, antes se llamaban displasia leve, luego pasaron a llamarse NIC, neoplasia intraepiteliar cervical. Y cuando la paciente decía neoplasia, ¿tengo cáncer? Ay, Dios. La respuesta es que no, son lesiones premalignas y por eso ahora se engloban en lesiones de bajo grado, que son los llamados NIC 1 y HPV. Ahora, las lesiones de alto grado son las lesiones de NIC 2, que son, o NIC 3, que son lesiones que ya afectan un espacio o una parte celular más importante. Por ejemplo, para detallar, el cuello cervical tiene una parte exocervical y una parte endocervical. Nosotros tomamos el Papa Nicolau o la citología en la región escamocolumnar, que es una zona de transformación donde ocurren estas lesiones. Ahora bien, la parte exocervical del cuello tiene una capa de células, una capa superficial, una capa parabasal, una capa basal, una capa intermedia, que de acuerdo de la invasión del virus del papiloma humano, que está a veces de manera latente, va afectando estas células. Y si ya afecta el 2/3, ya tiene una lesión de alto grado. Y a mí me dirían, pero ¿cuál es la consecuencia y la complicación? Es que estas lesiones de alto grado, principalmente causados por el virus del papiloma 16 y el 18, son los agentes etiológicos principales y la causa principal de cáncer de cervix. Entonces nosotros tenemos con la citología, con el diagnóstico histológico a través de la colposcopía, de prevenir el cáncer de cervix. Yo soy de los ginecólogos joven, Condesa, que pienso que el cáncer de cervix no debe existir, porque tenemos una prevención primaria a través de la citología, a través de la colposcopía, de prevenir el cáncer de cervix. Es que hay mujeres que todavía no les gusta ir al ginecólogo, doctor. Hacer Claro. un chequeo regular. Chequeo protocolar. Y cuando habla de chequeo regular, y es que estas lesiones preinvasivas, muchas de ustedes que me están escuchando, saben que han tenido alguna vez, yo tengo un NIC 1, yo tengo un NIC 2, pero no tengo ninguna sintomatología. Pero porque se han hecho su analítica. Sí, no, pero es que voy al grano. Tú puedes si tú puedes tener una lesión de alto grado, un NIC 2, hasta un NIC 3 y estar asintomático, porque son lesiones intraepiteliales, son lesiones en el epitelio cervical. No dan dolor, no hay un flujo determinado, las verrugas no salen, no se notan, no tienen verruga. No, de hecho,
Las lesiones de bajo y de alto grado, la de alto grado, son causadas por los virus de alto riesgo. No son los que causan estas verrugas, que son el 6 y el 11. La gente le tiene más miedo a la verruga. ¿Que se ven tan feas? Sí, se ven feas, y es verdad. Y eso quizás afecta hasta la parte sexual. Sin embargo, las lesiones de alto grado, que son causadas por el 16 y 18, son asintomáticas y son las que te desarrollan el cáncer cervical. ¿Qué tiempo tomaría desarrollarse un cáncer después que llega el virus al cuerpo de la mujer? Interesante pregunta. ¿Por qué es tan interesante? Porque el virus puede estar de manera latente y de manera subclínica en tu cuerpo. De por vida. Sí, puede estar ahí. Tu cuerpo lo compite. En la mayoría de los casos, hasta tu cuerpo lo desecha. Ahora bien, el caso de yo tenía una citología bien y me estoy dando mi seguimiento protocolar y mañana tengo cáncer, esto es en discusión, porque tú necesitas hasta 10 años tú tener con una lesión preinvasiva. Tienes primero un NIC1, luego tienes un NIC2, luego tienes un NIC3 y ya luego se rompe la capa basal y puedes tener un cáncer cervical, porque tiene y puede durar muchos años desarrollando esa sintomatología. Doctor, que tenga algo que ver con la genética, que en la familia de esa persona que se le desarrolló ese cáncer tan rápido haya otros familiares que tengan otro tipo de cáncer. Mira, hay un factor es multifactorial. Por ejemplo, depende cómo tu sistema inmune compite. Cuando nosotros diagnosticamos, por ejemplo, una persona con el virus del papiloma humano de alto riesgo, que sabemos que es una causa importante de lesiones de alto grado, el virus como tal nosotros no lo podemos tratar directamente. Nosotros podemos dar tratamiento para fortalecer tu sistema inmune y que tu mismo sistema inmune compita el virus. Es como el virus de la gripe. Damos síntomas para la fiebre, damos síntomas para la secreción nasal. Igual pasa con el virus del papiloma humano. Ahora bien, si tú tienes una lesión de alto grado o un NIC2, nosotros lo podemos tratar y más adelante vamos a dar los tratamientos y estar la paciente totalmente curada, y no vamos a permitir que esa lesión de alto grado desarrolle un cáncer. Es más, me voy un poquito más allá de esa respuesta de que nosotros podemos darle seguimiento, y voy a hacer hincapié hasta con la parte médica. Te vas a hacer un Papa Nicolau, te haces un Papa Nicolau. Una vez al año después que usted está activa sexualmente. Te lo haces una vez al año, hasta 3 años si le hace captación del virus del papiloma humano, porque tú puedes hacer un Papa Nicolau y mandarle a hacer la captación híbrida del Papa Nicolau, del Eso BPH. Es otra cosa. Sí, en Estados Unidos se hace la citología y siempre se le hace captación del virus del papiloma humano. Aquí no. Aquí no. Nosotros tenemos citología convencional y citología la profunda en base líquida. Usted como paciente pídalo. Se le puede decir un completo, doctor, por favor. Entonces, nosotros podemos mandar a hacer, por ejemplo, una citología en base líquida y mandar a captar si la paciente tiene el virus de alto grado. El seguro médico cubre esa citología, ¿verdad? Sí, algunos seguros médicos tienen cobertura dependiendo del tipo de seguro médico. Si no la cubre, ¿cuál es el costo para esa citología, aparte del Papa Nicolau? Eso difiere, hasta 2,000, hasta 3,000 pesos pueden costar. No es tanto dinero. Eso difiere dependiendo el laboratorio. Lo que sí es que la ventaja de saberlo es muy importante, porque muchas pacientes, por ejemplo, dicen: yo no voy a volver al ginecólogo, yo voy a volver en 3 años. Esto nos orienta, no cambia tu seguimiento, porque debes de hacerte como quieras tu citología anual, o quizás cada 3 años si lo hace con captación del virus del papiloma humano. Pero voy un poquito más llano. Pero usted dijo que 8 de cada 10 personas tienen el virus, entonces han estado en contacto con el virus del papiloma humano, pero me voy un poquito más allá. Señor, anual, ningún cada 3 años, anual, mujer. Me voy un poquito más allá. A la paciente le diagnostican, por ejemplo, una lesión de bajo grado. Toda paciente con una citología o Papa Nicolau alterado, nosotros le enviamos para hacer una colposcopía, que es una visualización directa, y nosotros podemos tomar una biopsia de este tejido y clasificar las lesiones preinvasivas. Te diagnosticaron un NIC1, que es una lesión de bajo grado. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Tengo cáncer? La paciente de una vez van al internet. No. Neoplasia intraepitelial grado 1. Cuando pones neoplasia en el internet, eso es cáncer. No es cáncer. Es una lesión de bajo grado que hasta en el 60 al 70% tu cuerpo lo compite. Tu cuerpo lo desecha. Y en ese tipo de pacientes nosotros podemos darle un manejo conservador
con citocolposcopía cada 6 meses. Ya no está en un año, por eso difiere. ¿Qué es lo que es una citocolposcopía? Citología, un seguimiento citológico y colposcopía. Y más si tiene el virus de alto grado positivo. Nosotros le hacemos una citología, le hacemos colposcopía a esa paciente a fin de nosotros determinar si esa paciente, el NIC1 lo compite. Si ya ese NIC1, la lesión de bajo grado, se desarrolla ya un NIC2, que es una lesión de alto grado, ya ahí cambia el tratamiento y ya nosotros podemos mandar a hacer una conización ASA, que es un cono ASA, también se le puede hacer láser. ¿Qué le digo yo a las pacientes? La histerectomía para los NIC1 es un tratamiento muy radical. Hay pacientes que dicen, doctor, yo tengo un NIC1, tengo cáncer. ¿Y si no ha tenido hijos? Quiero sacarme el útero. No es así. Es quizás muy radical. Con el simple hecho de una conización, la paciente, si tiene bordes negativos, puede estar curada de esa lesión de alto grado. Doctor, ¿y esas lesiones pueden provocar infertilidad en la mujer? Mira qué pasa cuando nosotros relacionamos la patología cervical con la infertilidad. La infertilidad es un tema amplio que engloba diferentes tipos de factores. Engloba la parte masculina, que tiene que ver con los espermatozoides. Para lograr un embarazo se necesitan dos. Claro. El óvulo y el espermatozoide. Entonces tenemos la parte masculina. En la parte femenina nosotros tenemos los ovarios, que son los que producen los óvulos que se necesitan. Tenemos las trompas uterinas, que son una tubería que va a pasar el óvulo para unirse con el espermatozoide. Tenemos el útero, que es la casa donde se desarrolla el embarazo. Y no es ahí que están las lesiones. Pero la parte de entrada del útero es el cuello cervical. Por ejemplo, hay pacientes que le han hecho tratamiento de lesiones de bajo grado, le han hecho crioterapia, le han hecho conización y puede ocasionar un factor cervical obstructivo. Por ejemplo, puede tener una fibrosis importante que impida, por ejemplo, el paso adecuado de los espermatozoides. Hay pacientes que tienen estenosis del cuello cervical producto de patología cervical. Obviamente. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cuál sería el tratamiento para eso? Obviamente nosotros podemos permeabilizar, podemos verificar la apertura del cuello cervical. No es lo común porque recordar que las lesiones preinvasivas de por sí solo son intraepiteliales. Estoy hablando de una paciente que ha sido tratada con crioterapia, con conización y que puede existir el hecho de una cicatrización importante que ocasiona una estenosis del cuello. Por el simple hecho de un NIC2 ni un NIC3 no va a impedir que te puedas embarazar. Doctor, tenemos que recordarle, lo hemos hablado en otros programas, que hay una vacuna para el virus del papiloma humano que se le aplica tanto a la niña como al niño. ¿A partir de qué edad? A partir de los 9 años. Hay personas que mencionan, yo debo vacunarme si no he tenido relaciones, debo llevar a mi hija. La respuesta es que sí, de hecho es la edad más idónea de colocar estas vacunas. Porque estas vacunas no te van a quitar el VPH, el virus del papiloma humano. Lo que van a hacer que tu sistema inmune, cuando tenga un contacto con este virus, lo defienda. Lo rechace. Lo defienda, lo rechace. Y sí, hay diferentes tipos de vacunas, hay diferentes tipos de vacunas. Vacunas que van contra los virus más frecuentes que afectan el tracto genital, principalmente el 6 y el 11 y el 16 y el 18. Actualmente llegó en República Dominicana hace un tiempo. Ya estaba en Estados Unidos, pero ya en República Dominicana la tenemos, la nonavalente, que tiene 9 serotipos del virus del papiloma humano. ¿Y cuál es la ventaja? Nosotros impedir estas lesiones preinvasivas del cáncer de cervix. Siempre lo digo, una persona que se hace sus chequeos protocolares de citología no tiene por qué desarrollar un cáncer cervical. Doctor, yo tengo 51 años y nunca me han diagnosticado con el virus del papiloma humano. ¿Estoy apta para que me apliquen la vacuna? Mira, antes... Porque sigo sexualmente activa. Sí, antes... Sí, ¿se cree que yo no estoy viva? Antes la edad, a principio era 9 hasta los 26 años. Ya se pueden colocar las vacunas hasta los 45 años de edad. El tipulado que se lo puede... ¿Cómo que hasta los 45? Has dicho algo. Esa discriminación. Has dicho algo. Lo que nosotros queremos disminuir el cáncer de cervix. Entonces, nosotros sabemos que un cáncer no llega de la noche a la mañana. Nosotros necesitamos años. Si tú tienes 45 años, no tienes ningún tipo de antecedente de lesión preinvasiva, con la citología, con la citología protocolar, nosotros podemos disminuir o podemos eliminar el riesgo de que pueda desarrollar un cáncer de cervix.
a diferencia de una persona por debajo de esta edad. Por eso son estudios que se hacen a fin de delimitar qué paciente en relación a la edad puede colocarse la vacuna y en base a eso. Doctor, ¿y una persona que le hayan practicado una histerectomía puede contagiarse del virus del papiloma humano no solamente, y tener lesiones? Sí, claro. Porque no tiene útero ni tiene los ovarios. Sí, lo que pasa es que las lesiones del virus del papiloma humano no solamente están en el útero. Recordar que tú puedes tener verrugas en la parte de los... Claro, en la vagina, en los labios. Y no solamente eso. Hablamos de NIC, ¿verdad? Por ejemplo, de lesiones de alto grado. Te haces una histerectomía, te quitan el útero y tienes que continuar haciéndote tu citología y tu Papá Nicolau, que es uno de los mitos más grandes. Pensar que ya no tengo útero, no tengo ovario, no tengo que hacerme una citología. Y sí, nosotros podemos tener VINE, o sea, lesiones también a nivel de la vagina. Así como lesiones intraepiteliales en el cervix, nosotros podemos tener lesiones en la vagina. Y en la cúpula vaginal, que es el área donde se queda. Y se da el caso también de que las verrugas estén en la parte interna, en la vagina. Claro que sí. No solamente la vagina, en la cavidad orofaringe, lo hemos tratado en otros temas, en el ano también. Sí, que puede provocar el cáncer de garganta, entre otros. Claro que sí, puede estar ahí y por eso es importante. importante. Voy a decir una cosa, pero ponerle un preservativo para practicar sexo oral, esto como que está medio extraño, aunque hay unos que tienen sabores, hay que tienen colores. ¿Y qué tal si te digo que el preservativo no lo cubre 100%, aunque sí disminuye? ¿Cómo que no? Disminuye, no, 100% ¿Y por qué no? 100% no. Y está claro, de hecho... es controvertido cuando nosotros decimos no lo cubren un 100%, pues tú tienes áreas expuestas. De secreción, de secreciones que se comparten, ¿verdad? Y pueden afectar otro tipo de áreas. Y por qué no, la área perianal, etcétera. Y muchas el área perianal también para las personas que practican sexo anal, en especial los homosexuales. Y cuando hablamos, sí, ojo con esto. Si los preservativos disminuyen el riesgo de contagio, no solamente el virus del papiloma humano, sino también de otro tipo de infección de transmisión sexual. Lo que quiero decir que a veces digo, yo tengo siempre utilizado preservativo, tengo una verruga, ¿cómo puede ser eso? De hecho, tú puedes tener condilomas, puedes tener verruga en la cavidad orofaringea, hacerle sexo oral, no tener relaciones con penetración. Y ¿cómo puedo yo tener? Bueno, igual que usted sale embarazada cuando no la han penetrado. Entonces, también. No se ría, porque eso se usaba mucho antes, se hablaba mucho antes de eso, de mujeres que salían embarazadas siendo vírgenes. Y me voy un poquito más allá. Ya usted sabe cómo. Me voy un poquito más allá. Se puede quedar embarazada hasta con la menstruación. Sí. sí, se puede quedar. ¿Pero cómo así? Sí, se puede quedar. Pero la ovulación no viene... Explíqueme el proceso de la ovulación, que ya se me olvidó, porque en la escuela, en el colegio, en la materia de anatomía y de biología, te la dan el proceso de ovulación. Y es importante saberlo para las personas que no tienen ningún tipo de anticonceptivo. Miren, la tasa, por ejemplo, voy a hacerte una pregunta y siempre lo hago de manera a mis pacientes, le digo, ¿qué por ciento tú crees que puede quedar una paciente embarazada teniendo relaciones hasta con la ovulación? ¿Estás ovulando o teniendo relaciones todos los días? ¿Qué por ciento? ¿Cuál es el porcentaje? Más o menos. 30, 40, 50. Mira que Condesa está conmigo, siempre Condesa bien orientada, por eso con estos temas educativos. A veces muchas personas creen que son 90%. Y doctor, si yo tengo relaciones, estoy ovulando, ya tengo el 90% de riesgo. No, el ser humano no es muy fecundo. Solamente tú puedes tener por cada ciclo hasta un 20% de riesgo de quedar embarazada. Por eso para nosotros englobar una paciente con infertilidad tenemos que decir que la paciente dure un año teniendo relaciones frecuentes, porque en un año el 85% de estas pacientes sí van a estar embarazadas. Entonces vamos a explicar un poquito el proceso de la ovulación, porque hay personas que dicen, doctor, yo tengo 2 meses teniendo relaciones y no me embarazo, ¿tengo algún problema? Quizás no, quizás sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mujer ovula una vez por ciclo. Y generalmente ovula, por ejemplo, si una paciente tiene un ciclo de 28 días, hay diferentes tipos de ciclo. Tú puedes tener un ciclo de 26, un ciclo de 28, un ciclo de 30 días. Pero vamos a englobar en un ciclo de 28 días. Generalmente la persona ovula a mitad del ciclo. Por ejemplo, el día 14, por así decirlo. Pero
aunque ovule el día 14, el óvulo que se libera por el ovario tiene unos días que puede durar hasta 72 horas. Nosotros podemos decir, bueno, un óvulo puede durar... ¿Es una lotería entonces, doctor? Me voy un poquito. Un óvulo puede durar 48 horas y el espermatozoide puede durar hasta 72 horas. Entonces nosotros podemos tomar una semana de riesgo. Por eso dicen, esta semana es de ovulación, no un día específico. Entonces nosotros decimos, tú ovulas el día 14, pues le restamos 3 y sumamos 2 y hacemos una semana de riesgo de ovulación. Ahora bien, Yana, empieza y dura 6 días en eso. Me voy un poquito. Me voy un poquito más allá. ¿Cuál es la etapa más segura para tener relaciones y no quedar embarazada? Inmediatamente se te quita la menstruación. Empezar ahí en esa semana y la semana que antecede a la menstruación. Por ejemplo, me va a llegar. Puede quedar embarazada antes pero de que muy le llegue la mínimo. menstruación. Pero muy mínimo. Entonces, la edad más segura, la etapa del ciclo más segura para tener relaciones y no quedar embarazada es desde que se te quita la menstruación o cuando te va a llegar la menstruación. Por ejemplo, a mí me va a llegar el domingo la menstruación. Sábado, viernes, jueves, miércoles son días más seguros para tú tener relaciones y no quedar embarazada, porque siempre es a mitad de ciclo en una paciente regular. ¿El método del ritmo, doctor, funciona? Tiene su porcentaje de seguridad. Yo no creo en eso. No, tiene su porcentaje de seguridad porque son estadísticas con probabilidades en relación al ciclo. El punto está que es en pacientes que son regulares. Por ejemplo, si tú eres irregular, el método de ritmo no te va a funcionar. Tiene una alta tasa de fallo. Pensar, ¿qué te digo? El mismo preservativo no es 100% seguro y más con el uso cotidiano del preservativo. No es 100%. Tú puedes tener tasas hasta de 18% de margen de error con el uso del preservativo. Los mismos anticonceptivos tienen hasta un 3% de error. Hablando de anticonceptivos, ¿es cierto que los anticonceptivos pueden provocar en la mujer un accidente cardiovascular? Sí, mira, los anticonceptivos, criterio de elegibilidad de un anticonceptivo. Por ejemplo, no es correcto. Mi hermana está utilizando un anticonceptivo, yo voy a utilizar el mismo. No, para eso tú necesitas una evaluación exhaustiva, una historia clínica, porque existen contraindicaciones para toma de pero en mi tiempo se compraba el anticonceptivo el más barato, el que te conviniera. Además que usted sabe que para que la mamá no se enterara. Si la paciente, por ejemplo, anticonceptivos combinados, hormonas, si la paciente tiene insuficiencia venosa, si tiene antecedentes cerebrovascular, si tiene migrañas importante, no puede utilizar. Si tiene alguna trombofilia, que son patologías trombogénicas que pueden desarrollar trombo, contraindica el uso de anticonceptivos hormonales combinados. Wow. Entonces, ¿y los que son inyectados? Tú puedes, por ejemplo, también son hormonales. O sea, tú puedes tener una patología en tu cuerpo subyacente que desconozca o que quizás no te estudiaste, te estás tomando un anticonceptivo y eso puede favorecer hasta algún trombo. Entonces, ¿y el dichoso aparatico? El dispositivo intrauterino es diferente. Así que le dice, usted sabe, en el campo, el dichoso aparatico. ¿El DIU también le dicen? El DIU, el dispositivo intrauterino, el llamado aparatico, aunque también le dicen aparatico al del brazo. Existen diferentes tipos de DIU. ¿Y eso también tienen hormonas? Hay que tienen hormonas de levonorgestrel y hay DIU de cobre que tienen otro tipo de efecto. Y en el DIU de cobre sí lo podemos utilizar en este tipo de pacientes. ¿Mito o realidad que si un anticonceptivo tiene poca hormona, pueden haber embarazos? ¿Puede ocurrir un embarazo? No es el punto, porque el anticonceptivo como tal, hay anticonceptivos que no tienen hormonas y son efectivos. Por ejemplo, el mismo DIU de cobre, que tiene un efecto obstructivo, también cambia el moco cervical y tiene un efecto importante. O sea que el simple hecho de que uno tenga una hormona, que uno tenga dos hormonas, no radica específicamente en el riesgo de seguridad. ¿Mito o realidad? Eso de que el hombre se queja cuando la mujer le dice que se va a poner el DIU o que se lo puso, que él lo siente, que no lo quiere porque le molesta. No, mira, eso es de campo, doctor. Sí, eso es de campo. Yo siempre le digo, en la mano nosotros tenemos unos corpúsculos de Meiner que nosotros hacemos así con los ojos cerrados y nosotros podemos saber, determinar o definir una superficie. En el pene no. En el pene, la vagina es una cavidad, ¿verdad? Virtual. El cuello
que esté en el fondo, que nosotros dejamos quizás 2 centímetros de hilo, es muy difícil Es un que hilo. exactamente que la persona pueda determinar dentro de diferentes estructuras ese hilo. Obviamente hay personas que tienen DIU descendido, que por ejemplo el dispositivo como tal está ya en canal cervical o cervicovaginal y pueden entonces en ese sentido sí. Hay uno que se llama el Milena. ¿Qué es el Milena? Es un tipo de DIU que libera levonorgestrel, un DIU muy bueno que se utiliza mucho. Que ¿Costoso? Costoso. ¿Por dónde anda eso por ahí? No, diferentes tipos. Yo de precio. A usted no le gusta hablar de precio. No, que El yo de doctor no da precio. porque él no es que cobra. No, exactamente. De precio no sé mucho. Yo lo que te puedo hablar de la seguridad, te puedo hablar de las ventajas, te puedo hablar de las desventajas de usar este tipo de DIU. Por ejemplo, en pacientes que tienen sangrados irregulares, en pacientes que tienen sangrados abundantes y que también quieren tener un tipo de anticonceptivo, el DIU liberador de levonorgestrel de ese tipo de casa comercial, sí es factible. O sea que eso también hay que definirlo. Por eso lo digo, por ejemplo, hay pacientes que tienen, por ejemplo, acné, que tienen ovario poliquístico, que tienen hiperandrogenismo, que tienen muchos andrógenos y le favorece un tipo de anticonceptivo, por ejemplo, que tenga antiandrogénico. Y hoy hay otro tipo de pacientes, por ejemplo, que son promiscuas, que tienen relaciones con una persona, mañana con otra, que quizás no le favorece un dispositivo intrauterino. ¿Por qué? Porque tener infecciones recurrentes puede hacer que la paciente con un dispositivo intrauterino, como es un enlace del canal, pueda tener infecciones pélvicas inflamatorias y como consecuencia obstrucción de las trompas y hasta infertilidad. Y por qué no, hasta un absceso pélvico. Entonces, por eso nosotros, antes de elegir un anticonceptivo, debemos de hacer una historia clínica en base a cada paciente. Bueno, ya lo saben. El mejor anticonceptivo es el que la paciente decida. ¿Por qué? Yo no te puedo decir, también, tomas pastillas si tú eres una persona olvidadiza. Si tú eres una persona que no tienes una conducta habitual de hacer algo, entonces si se te olvidan 2, si se te olvidan 3 pastillas, va a tener un mayor riesgo. Igual. Mayor riesgo y aparte también puede tener un descontrol. Exactamente, igual, no te puedo decir que utilices, por ejemplo, las inyecciones si le tienes fobia. Por ejemplo, yo no puedo ver una jeringa Yo por utilizaba ningún lado. Depo-Provera en mis tiempos. Ok, sí, tienes. Porque yo no podía utilizar las pastillas porque a mí se me olvidaban. Por eso tuve 2 más después de la primera. También es importante, por ejemplo. Fueron 2 accidentes. 2 accidentes. 2 sagrados mejores accidentes que Igual. agradezco a papá Dios. Igual, siempre comento con las adolescentes, hay que tener en cuenta con el anticonceptivo, porque generalmente no se recomiendan, por ejemplo, en estas adolescentes, el uso de anticonceptivo, por ejemplo, si están tomando las pastillas, si son personas que son olvidadizas, si están, por ejemplo, con conductas no adecuadas, que son pacientes que tú sabes que no van a llevar el tratamiento. ¿Van a su consultorio muchas madres con sus hijas adolescentes para que usted la planifique? Sí, es una conducta que cada día más... ¿Es una conducta sana? ¿Es correcta? Claro, a medida que la educación avanza, a medida que un país avanza en desarrollo, ya en Europa, por ejemplo, hace 2 meses yo estaba en Europa y el momento de buscar hijos cada día es mayor. Ya yo me sorprendía con la edad. Entonces yo decía, en algún momento aquí también va a llegar que las personas van a estar utilizando anticonceptivos o van a embarazarse cuando ellas Lo decidan, lo cuando estén decidan. preparadas. Y es una cuestión de educación Tiene que ver mucho con y educación de y la clase educación social también. de sexual, claro, y la clase social. Una clase social baja o nivel educativo un poquito baja tiene una tasa de embarazo en adolescente mayor. Nosotros lo podemos determinar, por ejemplo, aquí en sectores. El sector sur, por ejemplo, tiene una tasa muy alta de embarazo en adolescente. Entonces, a medida que un sistema de desarrollo de un país avanza a nivel educativo y a nivel de educación sexual, así también nosotros lo vemos o lo reflejamos en nuestra consulta cuando van madres para buscar una orientación en base a un tipo de anticonceptivo. Eso iba. ¿Hay un tipo de anticonceptivo especial para adolescentes, doctor? No es un tipo especial per se, dependiendo de la evaluación y la historia clínica como había Y la antes. contextura también de la joven tiene que ver. Obviamente, de la sintomatología, si tienen menstruaciones dolorosas, obviamente hay anticonceptivos, por ejemplo, que disminuyen el dolor en la menstruación. Todo eso nosotros en una historia clínica lo detallamos. Lo que sí yo hago hincapié es que el simple hecho de que una persona tenga un anticonceptivo no es una tarjeta verde para tener relaciones. Tener relaciones con penetración. Tener relaciones con penetración va más allá de eso. Es cuando tú puedas asumir los riesgos
que puede ocasionar tener una relación con penetración. Igual, un gran error que también cometen nuestros jóvenes, por ejemplo, yo mismo en la universidad, cuando comento esta clase de anticonceptivo, le menciono el simple hecho de tú estar utilizando un anticonceptivo, por ejemplo, en pastilla o una inyección, no te limita a tú utilizar un anticonceptivo de barrera tipo preservativo. Claro, porque no solamente para prevenir el embarazo. No solamente es para prevenir el embarazo, sino más bien también los anticonceptivos, por ejemplo, de barrera, para disminuir las infecciones de transmisión sexual. Hepatitis C, hepatitis B, clamidia, gonorrea, el virus, el VIH, sífilis, ¿cuál más? El virus, el papiloma humano. ¿Hay otra más? ¿O hay una nueva? Muchísimo, herpes genital. Herpes. ¿Es verdad que el herpes, cuando usted tiene el virus del herpes, se queda para toda la vida? Sí, ¿En el mira, cuerpo, en el sistema? Mira qué pasa. Igual con el virus del papiloma humano que estábamos comentando, tu cuerpo se permanece en tu cuerpo. Muchas veces tu cuerpo lo compite y lo desecha, pero otras veces se queda ahí y dependiendo, en el caso del herpes, de tu sistema inmune, entonces exacerban los síntomas. Te da una gripe, tienes anemia y te salen los brotes. Por eso nosotros directamente... Es bueno que salgan los brotes, ¿verdad? No es bueno, no es bueno. Un brote es un desarrollo de la sintomatología de herpes. Si no te salen los brotes, ¿no sabes que los tienes? Hay pruebas. Nosotros podemos mandar a Es que hacer... nadie anda haciéndose prueba, doctora, así. Nosotros no necesitamos... Agréguenle a la citología, agréguenle también que le hagan la prueba por el virus del herpes. No, mira, herpes. Lo que nosotros orientamos, hay diferentes tipos de herpes, tipo 1, tipo 2, el herpes labial, por ejemplo, un tipo de herpes. Lo que sí nosotros los orientamos... Que puede ser por el estrés. Mira qué pasa, el estrés te puede... Ojo con esto. No, yo le estoy diciendo lo que dice la gente, porque el doctor es usted. Sí, pero déjame desarrollar esa parte. Sí. Hay personas que dicen, me dio mucha fiebre y me salieron estas bolitas. La fiebre me ocasionó estas bolitas aquí en la boca. No, al contrario. El herpes, como es un virus, desarrolló que tu cuerpo inmune desencadene la fiebre. O sea, estas bolitas son las que te están causando la fiebre. Igual, tengo estrés, el estrés me causó esto, el herpes te causó esto, quizás el estrés deprime tu sistema inmune, porque el estrés deprime tu sistema inmune hasta tu misma alimentación y te pueden salir estas manifestaciones. Mira me encanta conversar con el doctor. Lo diferente, el concepto diferente, pero me voy un poquito más allá. Tengo un herpes labial, ¿puedo hacerle sexo oral a la pareja? No. No, claro que no. Porque estas lesiones, aunque las lesiones del tipo 1 son labial, pueden también afectar la parte genital. Entonces, es muy común también las verrugas y los herpes concomitante. En el ano. Las verrugas sí, las verrugas de los condilomas, pero generalmente el herpes genital es en esta zona de aquí, en la zona pélvica, en la zona de los labios. Generalmente pueden salir estos herpes genitales. Las verrugas sí, es un lema que obviamente por donde quiera que tú tengas esa relación sexual, pueden salir estas verrugas, o sea que sí, las verrugas. ¿Puede provocar también un cáncer en el ano? Mira. ¿O en el tracto anal? Sí, yo estaba hablando de la parte del sistema digestivo completo porque está en la cavidad orofaringia, entonces nosotros podemos tener lesiones anales que pueden ser consecuencia de algún tipo de invasión celular. ¿Son muy comunes en los consultorios ginecológicos? No son comunes, por lo menos en mi consulta. Obviamente, cuando ahora nosotros tenemos personas que tienen relaciones con el mismo sexo, se dice así, sí. Hombre que tiene relaciones con hombre, y en este tipo de pacientes es más frecuente que aparezcan este tipo de lesiones. Bueno, tengo que hacerle esa entrevista, un programa especial a nuestro urólogo, el doctor Robert Mejía, que va a estar aquí pronto con nosotros. Mito o realidad, que no se me puede olvidar porque la tengo aquí la pregunta. ¿Qué hay de cierto? ¿Mito o realidad que cuando una persona tiene un orgasmo o para poder salir embarazada, aparte de la eyaculación, la mujer debe tener un orgasmo conjuntamente con... Doctor, no se ría porque eso es una pregunta que me están haciendo aquí y esa pregunta no me extraña porque en el campo hablaban de eso. Sí, es un mito. ¿No se lo han preguntado mucho cuando van al consultorio? Sí, las mujeres? Sí, no, y a veces se piensa que hay que tener 2 y 3 relaciones para quedar embarazada, es un mito. De hecho, hay muchas personas que son casadas, que tienen muchos años y realmente no han experimentado un orgasmo o el mayor deseo sexual y tienen 2 y 3 niños.
O sea, eso no interrumpe esa parte. Doctor, y una persona que usted le ha hecho todas sus analíticas de sus órganos reproductores y está bien, el esposo también está bien, pero no salen embarazados, y ambos el hombre tiene un buen conteo de espermatozoides y espermatozoides sanos, y la mujer tiene sus órganos reproductores totalmente sanos, ¿por qué no sale embarazada? Hay miles de causas, pero hay una infertilidad también idiopática que nosotros decimos. ¿Idiopática? O sea, nosotros podemos decir, bueno, pero no encontramos ninguna razón. Y cada día más la fertilidad está avanzando, se hacen estudios, por ejemplo, de receptividad endometrial, si es en la parte del endometrio, se le hace histeroscopía para verificar esa cavidad endometrial, se le hace, por ejemplo, fragmentación del ADN al espermatozoide, o sea, hay muchos estudios que nosotros podemos ir desarrollando a medida que tú le vas tratando la infertilidad. Por ejemplo, nosotros hacemos una fecundación in vitro a una paciente y no se embaraza, y nosotros aprendemos de ese tipo de tratamiento, y en el siguiente nosotros podemos cambiar quizás la dosis, etcétera, etcétera. O sea que la fertilidad es un mundo muy interesante y muy bonito, y es más, la ciencia va mucho más allá de las leyes. Por ejemplo, el sistema judicial, el sistema legal, el sistema político está muy atrás en relación a los avances científicos. Mire, tenemos que irnos, lamentablemente, doctor, pero te quiero comprometer para que en otra ocasión hablemos de la fertilidad. Usted acaba de llegar de viaje, que estaba especializándose fuera en algo que tiene que ver mucho con la fertilidad. Creo que Sí, de reproducción asistida. El máster de reproducción asistida. Estaba rotando en la parte práctica. Felicidades. Y nosotros tenemos que orientar, por ejemplo, y vamos a tratar este tema, ¿cuántas pacientes de 35 años, 36, 37, 38 años que no tienen hijos y no conocen que la mujer, por ejemplo, tiene una vida predeterminada de estos óvulos? Y muchas veces cuando deciden tomar la consulta para tener hijos, quizás ya es tarde. Tengo una amiga que tuvo problemas de fertilidad y tuvo que hacerse una inseminación, y era porque sus óvulos, cuando le hicieron el estudio que determina la calidad de los óvulos, la reserva ovárica, sí, el factor, era una mujer joven, pero tenía sus óvulos viejos. Sí, claro. Sí, no, hay patologías, por ejemplo, endometriosis daña mucho la reserva ovárica. Nosotros podemos evaluar la reserva ovárica a través, por ejemplo, del recuento de folículos antrales, a través de hormonas como la FSH, el estradiol, y también con la antimulería. Nosotros podemos unir toda esta información y saber cómo está tu reserva ovárica, a sabiendas que el factor más importante de la calidad de estos óvulos es la edad. Es la edad. Entonces, lo que se le aconsejaría, hay mujeres que ya, claro, mujeres que tienen un poder adquisitivo, están ya guardando sus óvulos. Eso es costoso, ese proceso es difícil, es recomendable. ¿A qué edad debe una mujer que pueda hacerlo económicamente, guardar sus óvulos? Eso depende, por ejemplo, porque yo tengo pacientes jóvenes de 32 con endometriosis que han tenido cirugías de endometriomas y solamente tienen un ovario, tienen una reserva ovárica muy afectada, no tienen pareja, y nosotros les recomendamos. Claro. Pero nosotros sabemos que, por ejemplo, después de los 35 años de edad, la tasa de fecundabilidad de una paciente comienza a disminuir. Igual la calidad. Si tú no tienes pareja, no tienes deseo de embarazo en los próximos años, en ese tipo de pacientes es muy recomendable. Si tienes 24 años con una buena reserva, no hay ningún problema. Y hay un banco aquí para eso, en República Dominicana ya. Se tienen bancos, claro que sí, donde se pueden guardar. No se debe tener miedo. El simple. Y van y me cambian mi óvulo por otro. Y después, el hecho de que tengas, por ejemplo, los óvulos guardados no quiere decir que tiene que ser a través de fecundación in vitro. No, tú puedes tener relación y quedar embarazada, pero tiene la reserva. Por si acaso. Sí. Ay, doctor, yo quisiera quedarme 3 horas hablando con usted, pero ya se nos acabó el tiempo. Sabe que ya está comprometido en otra entrega a hablar de la fertilidad, entre otras cosas. Vamos a hablar de la fertilidad en la mujer, pero también vamos a tratar más adelante la fertilidad en el hombre. Vamos a dar los números de teléfono para las personas que quieran contactar al doctor y hacer su cita, visitarlo en su consultorio, porque también usted tiene una esposa que es especialista en fertilidad también. Usted
Ustedes son un dúo dinámico. Claro, la doctora Giselle Ricul está en Santiago, en Unión Médica, y a mí me pueden contactar al 809-440-2400 en la Torre Profesional Pereica, consultorio 506. También pueden seguirme en Instagram, @DR Miguel Montero, y una familia que tengo muy pequeñita, unos cuantos 500 bebés yo creo que llevo ya ahí. Ay, a mí me encanta cuando en su cuenta La de familia de los bebés de doctor Montero. No, con el orgullo que usted lo presenta, doctor. Y ser médico es un compromiso, es un estilo de vida que nosotros lo asumimos con mucha responsabilidad. Y usted también es catedrático. Sí, también soy docente, pero mi vocación más grande es una vocación de servicio para todos mis pacientes. Doctor, muchísimas gracias. Siempre. Bueno, gracias a ustedes por la sintonía. Recuerde darle a la campanita, seguirme y compartir este material. Besitos a todos y gracias otra vez por la sintonía. Bye, bye. Hablemos de todo. Hablemos de todo. Hablemos de todo. Hablemos de todo. Hablemos de todo.